Este es un episodio de automotivación para cumplir un objetivo de 2024 que aún tengo pendiente. Un podcast ninja sobre Big Data, episodio 97, la certificación de ingeniero de Machine Learning de Google Cloud. Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de un podcast ninja sobre Big Data, el podcast en el que hablamos de Machine Learning, de analítica de datos, de inteligencia artificial y de todo lo relacionado con el Big Data. Es que estas cosas nos gustan. En este podcast hablamos de inteligencia artificial de manera normal, alejándonos de las ideas distópicas, nos alejamos del hype y tratamos todos estos temas con los pies en la tierra y con sentido del humor, o al menos lo intentamos. Yo soy Marta Arroyo y cada semana os cuento cositas sobre todo este mundillo de los datos al que me dedico. Pero antes de empezar, recordaros que os espero en la membresía Ninja, donde encontraréis tutoriales, podcast premium. También tenemos una parte de comunidad con un grupo de Telegram privado, hacemos sesiones en directo, nos lo pasamos súper bien. Así que os animo a que os apuntéis. Tenéis toda la info en datos.ninja/comunidad y obviamente os voy a dejar todos los enlaces en las notas del programa. Vamos allá con el episodio de hoy. Si lleváis por aquí algún tiempo, concretamente desde principios de 2024, recordaréis que hice en su momento un episodio con los propósitos que me había fijado de cara a este año. Entre esos propósitos estaba el de leer 10 libros chulos de cosas de datos, que había cosas de visualización de datos, había unos cuantos libros de Machine Learning, había también libros de ingeniería de datos, un poquito de todo. De hecho, respecto a esto de los libros, os he dado bastante la matraca e incluso formamos un pequeño club de lectura en su momento, que luego fueron los inicios de la comunidad ninja, pero yo ya no sé si es que me he quedado sola con esto de los libros o no, no sabemos. El tema es que ni tan mal, porque se me está dando mal del todo, porque ya voy por el libro número 8 y eran 10. Así que, oye, ¿quién me lo iba a decir? Bien por mí, porque os aseguro que son un montón de libros para un solo año. Y también os garantizo que alguno de ellos me los tendré que volver a leer para volver a fijar un poco más pues ciertas cosas que no me han quedado claras del todo. Es normal. Pero vamos, que ni tan mal. Además, que guay, porque cada libro, para quedarme mejor con todo, he ido haciendo unos resúmenes que luego pues he ido añadiendo al material de la membresía Ninja. Entonces, pues oye, es tan mal que os lo diga yo, pero los resúmenes están bastante chulos. Y si no me creéis, echadles un vistazo. Bueno, pues había otro propósito que me había marcado yo allá por inicios de año, que era sacarme la certificación de Machine Learning Engineer de Google Cloud. Así en cristiano, la certificación de ingeniería de Machine Learning en Google Cloud. No por nada, sino por tener pues esa pequeña motivación para sumergirme un poco en todos los productos que hay en Google Cloud para desarrollar proyectos de Machine Learning. Que ya os digo yo que es que hay pila de productos en Google Cloud. Luego ya otro tema de debate es si merece la pena la certificación o no para buscar un trabajo o lo que sea. Esto ya si queréis lo hablamos luego o en otro episodio o en los comentarios, como queráis. El tema es que yo decidí que quería investigar más sobre todas estas herramientas de Google Cloud. Ya en su momento me saqué la de ingeniería de datos, pero quería jugar más con Vertex AI, Vertex AI, que es una de las herramientas pues más top que hay en Google Cloud para desarrollar proyectos de Machine Learning. Y oye, que empecé ahí a prepararla bastante bien a principios de año. Os voy a contar cómo en este episodio y también que me lo he tomado sin prisa, pero sin pausa, tranquilamente. Pero este último trimestre se me ha hecho bastante bola, así la recta final. De hecho, en septiembre estaba ya para empezar a hacer exámenes de prueba y justo cambiaron el temario y metieron bastantes cosas nuevas de inteligencia artificial generativa, de Gemini y también de inteligencia artificial responsable.
Así que nada, pensaba hacer este episodio sobre la certificación cuando ya la hubiera hecho y espero que aprobado, pero os lo voy a explicar ahora, así me automotivo a darle ahí un último empujón estas semanas que quedan de 2024 y presentarme antes de que acabe el año, a ver si lo consigo. Y aprovechando que sois buena gente, os pido que me dejéis ahí mensajes de ánimo en los comentarios o que también me digáis vuestra opinión sobre este tipo de certificaciones que también me interesa mucho. Cualquiera de las dos cosas me vale. También me podéis decir vuestra opinión y luego me dais ánimos al final. Lo que queráis. Yo ahí lo dejo, por si cuela. En fin, que me despisto. Que si lleváis aquí más tiempo, así como concretamente desde el episodio 49, os sonará que en su momento pues hice un episodio sobre lo que había hecho para preparar la certificación de ingeniería de datos de Google Cloud. Pues el episodio de hoy va a ser un poco ese mismo rollo, pero no sé por qué, creo que hay más oyentes por aquí interesados en Machine Learning e inteligencia artificial que en la ingeniería de datos, así que igual este episodio os interesa más. Si no, pues también tenéis ese otro, por si estáis pensando en ver un poco los productos que tiene Google Cloud para hacer todo el trabajo de un ingeniero de datos. Voy a ello. Lo primero, en plan disclaimer, es que estas certificaciones en realidad no miden cuánto sabemos sobre un tema, en este caso de Machine Learning, sino más bien si sabemos cuál es la herramienta apropiada, en este caso de Google Cloud, para cada situación, para cada caso de uso. En este caso, pues como os digo, la certificación es de Google Cloud, pero también hay certificaciones equivalentes en AWS o en Azure, o sea, da igual. El tema con los proveedores de servicios en la nube es que una vez que conoces las distintas opciones en uno, es más sencillo aprender el resto de herramientas del resto de proveedores en la nube, porque al final las cosas que hacen en general las hacen de manera similar, lo que pasa es que cambian los nombres de los productos. Es un poco parecido a cuando aprendéis un idioma, que el primero pues cuesta muchísimo, luego si luego os da por aprender otro pues cuesta un poco menos, a no ser que no se parezca en nada, pero vamos, generalmente como que el cerebro se va haciendo a aprender más idiomas según cuantos más aprendas, ¿no? Y pues esto es parecido, porque los productos son parecidos, las cosas que van a tener que hacer son los mismos, lo que pasa es que cada proveedor de servicios en la nube pues lo llama de manera distinta y luego hay alguna variación. Así que es mucho más fácil aprender primero uno. Bueno, esta es mi opinión. Aprender primero uno y luego saltar a los demás y ya como que tienes en tu mente cómo funciona más o menos, que ir mezclando unos con otros y hacerte un lío. Y os digo que estas certificaciones en realidad no van de probar todo lo que sabemos de Machine Learning, porque primero, si fuera el caso, pedirían igual montar un proyecto usando los productos de la nube que sea. Aunque también esta parte, aunque realmente es como valorar si alguien sabe algo de Machine Learning o no, es un poco complicado de evaluar, no sé. Y segundo, en estas certificaciones, en realidad, aunque te piden como prerequisito que sí que sepas Python, no hace falta escribir nada de código. Entonces, con entenderlo, te pone ahí a veces algún pequeño snippet de código y tienes que responder alguna pregunta al respecto, pero es la minoría de preguntas. Entonces, pues eso, que al final es un examen tipo test, generalmente con preguntas que exponen un caso de uso y preguntan sobre cuál sería la mejor opción, qué herramienta, cómo implementarla de todas las que dan, que suelen dar como 4 y hay una o varias que son correctas. Entonces, pues es seleccionar tipo test. Y como ya te dan las opciones, es mucho más sencillo que tener que diseñar una solución y elegir los productos y hacerlo todo desde cero, que es como realmente demostraríamos que sabemos desarrollar un proyecto de Machine Learning, ¿no? Además, de momento, ya os digo que todavía no he hecho el examen, pero he hecho algún examen de prueba y mi sensación es que hay muy poquitas preguntas de teoría sobre conceptos de Machine Learning. De hecho, mi impresión así primera es que había más sobre todo esto, sobre estas cosas teóricas, en la certificación de ingeniería de datos. Así que lo que os comento va mucho de demostrar que sabríamos, en este caso, que sabría yo, que me voy a presentar el examen, esperemos, elegir las herramientas adecuadas para los distintos escenarios. Y ya os digo que, aunque sea solamente esto, no es poca cosa, porque Google Cloud tiene un porrón de productos y muchos de ellos se utilizan durante el proceso de desarrollo de proyectos de Machine Learning. Concretamente, acabo de entrar en su web y es que hay
más de 150 herramientas que tienen ahí puestas. Casi nada. No os asustéis porque para esta certificación en concreto hay que saber solo un subgrupo de estas, no hay que saberlas todas, pero oye, que no son pocas, también os digo. Entonces, las preguntas están estructuradas según 6 grandes secciones, que ahora en cuanto os las comente vais a ver que tienen todo el sentido porque se corresponden tal cual con las etapas de un proyecto de Machine Learning. Excepto si eso, el primer bloque que tiene más que ver con soluciones de Machine Learning con poco código, que no hace falta saber programar muchísimo, que no hace falta saber programar en Python, ¿vale? Para desarrollarlas. Es decir, que podemos hacer en Google Cloud sin ser unos especialistas en el entrenamiento de modelos de Machine Learning o en ser unos genios del Python, porque se pueden hacer bastantes cosas con estas herramientas sin código, simplemente con una interfaz de usuario que vas clicando en sitios y seleccionando cosas. Para empezar, han incorporado cositas de Machine Learning a BigQuery, que es el Data Warehouse por excelencia en Google Cloud. Y pues eso, lo que os digo, que ahora incluye capacidades para entrenar modelos de Machine Learning directamente con los datos que residen en el propio almacén de datos. Y no hay que saber ni siquiera Python, es que se hace literal directamente con consultas de SQL. Entonces, para gente que no sabe Python, para gente que sabe solo SQL, pues es una opción súper buena, porque permite entrenar modelos utilizando simplemente SQL, que es el lenguaje básico que cualquier ninja de los datos debería conocer antes que Python, antes que R, antes que nada. SQL es un básico. Y entonces, pues ya directamente ya se pueden entrenar modelos de Machine Learning, lo pueden hacer los analistas, lo pueden hacer los ingenieros de datos directamente, sin pasar por ningún ingeniero de Machine Learning. Evidentemente, tiene capacidades más limitadas, no se pueden desarrollar todos los tipos de modelos, en plan modelos muy complejos, pero oye, muchas cosas se pueden hacer ya. Así que una pasada y merece mucho la pena echarle un vistazo. Luego Google tiene sus propias APIs que sirven a algunos modelos que ya están preentrenados por ellos mismos y que resuelven problemas pues genéricos, problemas, por ejemplo, de imagen, pues pueden detectar objetos, pueden realizar tareas de clasificación de imágenes. También hay otra API del lenguaje natural que pues hace cosas como análisis del sentimiento de una frase o clasificación de entidades. O sea que ya hay como varias APIs con modelos preentrenados de Google que simplemente, pues, si es un problema como muy genérico, no hace falta entrenar nada, simplemente se pueden utilizar los modelos preentrenados y te devuelven una solución sin tener que entrenar nada ni hacer nada, simplemente una llamada a una API, fin. Y finalmente, para terminar este primer bloque de preguntas sobre Machine Learning con poco código, en Google Cloud tenemos AutoML. Recordad que os explicaba un poco AutoML y las soluciones de Machine Learning con poco código en el episodio 76. Así que si esto os está sonando a chino, os recomiendo que escuchéis de nuevo ese episodio, si lo habéis escuchado ya o lo escucháis ahora, y luego volvéis por aquí. Os lo voy a dejar enlazado en las notas del programa. Bueno, pues AutoML es un poco el siguiente paso a cuando las APIs de modelos preentrenados para problemas genéricos, como detectar un objeto en una imagen o detectar el sentimiento en una frase, en plan, este es un problema muy típico, es cuando tenemos reseñas de un restaurante o de un hotel o de lo que sea, y lo que queremos es, a partir de ese texto, detectar si el cliente estaba contento o no con el servicio. Pues eso se hace directamente con una API, ¿vale? Es un problema genérico. Si el problema es un poquito más específico y las APIs se quedan cortas, el siguiente paso podría ser AutoML, que nos permite pues ajustar modelos preentrenados a nuestros casos particulares. Y esto más o menos respecto al primer bloque de preguntas, porque el resto ya tienen que ver con el ciclo de vida de un proyecto de Machine Learning 100%. Desde cómo realizar el preprocesado de datos en Google Cloud con las distintas opciones de almacenamiento que hay disponibles y que elegiremos según el patrón de acceso a nuestros datos, pues tenemos opciones de preprocesado también, porque podemos utilizar o Dataflow, o podemos hacerlo directamente en BigQuery, o podemos hacer cosas más avanzadas utilizando TensorFlow Extended, sin olvidar, por supuesto, en todas estas etapas de transformación de datos y de almacenamiento, la idea de la privacidad de datos, que Google también tiene herramientas propias para gestionar todo esto, anonimizar los datos y cumplir con las normativas de privacidad. Entonces, evidentemente, en este bloque de preguntas caen preguntas al respecto, seguro.
Luego ya pasaríamos al siguiente bloque de preguntas que tienen más que ver con el prototipado de modelos y con la experimentación. Esa fase que muchas veces hacemos como ingenieros de Machine Learning, una vez que ya hemos transformado los datos, ya tenemos un dataset de entrenamiento, pues ya pasamos a experimentar con distintas arquitecturas, con distintos características, distintas técnicas de ingeniería de características y vamos probando cositas pues con las distintas opciones de Jupyter Notebooks que hay en Vertex AI, que es que hay bastantes, no solo hay una, porque tenemos directamente los cuadernos de Jupyter en Vertex AI, que lo podemos hacer, que además hay como distintos sabores de despliegue que podemos utilizar dependiendo de lo que nos interese. Luego tenemos Google Colab versión Enterprise y luego también podríamos desplegarlos en Cloud Data Proc, que es otra herramienta de Google Cloud. Es que hay muchísimas opciones para hacer las mismas cosas, como veis, dependiendo pues un poco de lo que nos interese, de cuáles sean nuestras limitaciones y de qué es lo que queramos conseguir. Y, por supuesto, muy importante, cómo integrar estos notebooks con repositorios de Git para poder hacer un control de versiones como gente de bien que somos. Que las últimas semanas os he dado bastante la chapa con Git, pues es que es muy importante. Y entonces cualquier persona que vaya a desarrollar proyectos de Machine Learning en Google Cloud seguramente acabe usando Vertex AI o Vertex AI, no sé muy bien cómo queréis llamarlo. Vertex AI es como lo llamo yo en mi cabeza, es la plataforma de Google Cloud diseñada para ayudarnos a construir, implementar y escalar modelos de inteligencia artificial y tiene como 1000 cosas ahí dentro. Es como un centro todo en uno para manejar proyectos de Machine Learning desde la fase de entrenamiento de modelos hasta su despliegue en producción. Luego tiene como cosas de orquestación, es que tiene de todo. O sea, y además cada día que entras hay como una cosa nueva. De hecho, lo que os decía antes, que es que hay más opciones de desarrollar proyectos de Machine Learning en Google Cloud que pueden no incluir Vertex AI, pero es que Vertex AI cubre muchísimos casos de uso, es que tiene literalmente de todo. Y luego, una vez que ya tenemos la parte como de prototipado de modelos y tal, pues vendría como la siguiente fase, que se corresponde con el siguiente bloque de preguntas, que se corresponde pues con el entrenamiento en sí, ¿vale? Una vez que ya hemos hecho nuestros experimentos, pues ya pasamos a entrenar con datasets completos, que en la vida real pues pueden llegar a ser muy grandes y ya pues ya vamos siguiendo todas las buenas prácticas de MLOps con nuestras pipelines y todo, que nos ayudan a automatizar todo el proceso y hacerlo reproducible, como os he dicho en los episodios de semanas anteriores últimamente. Y entonces aquí se supone que debemos saber cómo manejar nuestros datos de forma eficiente, se supone que debemos saber organizar diferentes tipos de datos como tablas, texto, imágenes, audio, vídeo, depende de lo que tengamos, o si tenemos varias cosas, pues tenemos que saber dónde almacenarlo, qué herramientas usar, saber si lo guardamos en Cloud Storage o en BigQuery. Desde allí podemos ingestar formatos comunes como un CSV, un JSON o incluso luego datos más complejos que lo podemos ingestar desde Hadoop o bases de datos que sean externas a Google Cloud. Y luego todos estos datos que vamos ingestando en nuestro sistema y los vamos almacenando dentro de Google Cloud ya van dirigiéndose a nuestras pipelines de entrenamiento para formar, pues lo que os decía, una vez que ya tenemos los datos almacenados, pues los transformamos de la manera que necesitemos y luego ya pues hacemos las ingenierías de características que hayamos tenido a bien y todos estos datos pues ya entran en la pipeline de entrenamiento, de entrenar, monitorizar y todo esto. Y el entrenamiento de los modelos per se, el real, el entrenamiento serio, se puede realizar pues utilizando diferentes herramientas como puede ser Vertex AI, Custom Training se llama, o Kubeflow también se puede utilizar en Kubernetes y también deberíamos saber cómo configurar un entrenamiento distribuido por si realmente nuestro volumen de datos es enorme y no se puede entrenar en una única, en una única máquina, en un único servidor. Entonces se nos pide en el examen saber qué tendríamos que hacer en el caso de tener que implementar entrenamiento distribuido. Y también, muy importante, saber elegir el hardware apropiado. Si queremos utilizar GPUs, si queremos utilizar TPUs, dependiendo todo del caso de uso. Ya os digo que os van diciendo como casos de uso y entonces tienes que fijar en las pequeñas
particularidades de ese caso de uso y decir, pues este caso de uso pues es mejor en una GPU, este en una TPU, y entonces pues así. Luego, después del entrenamiento, tenemos la parte de inferencia en la que desplegamos el modelo y evidentemente aquí también deberíamos saber qué servicio de Google Cloud nos va a venir mejor para el despliegue dependiendo de nuestro caso. Por eso hay un bloque de preguntas al respecto. Tenemos de nuevo Vertex AI con sus endpoints. Luego se pueden también desplegar utilizando Dataflow o BigQuery ML o Dataproc. Depende. Al final depende un poco. Entonces depende del tipo de modelos que estemos desplegando. Por ejemplo, modelos más complejos y personalizados como redes neuronales pues no cuadran igual desplegarlos en BigQuery ML. Y pues eso, depende un poco todo. Y entonces pues al final lo que te están evaluando es saber que tú sabes elegir la herramienta dependiendo del caso de uso y al final pues utilizar bien lo que es todos los productos que hay en Google Cloud. Y luego ya los últimos 2 bloques tienen que ver con la parte de MLOps, con la orquestación y con el automatizado de nuestras pipelines de entrenamiento. Y con esto pues ya monitorizamos el modelo para que no se nos caduquen, como veíamos en el último episodio, y todas estas cositas. Así que bueno, como veis, se cubre realmente todo el proceso extremo a extremo de un proyecto de Machine Learning, sin olvidar lo que os comentaba un poco al principio, ¿no? Que todas esas características nuevas que han incluido para desarrollar aplicaciones con inteligencia artificial generativa, cómo utilizar Gemini, cómo integrarlo en todo el proceso y cómo, especialmente también, muy importante, cómo desarrollar agentes utilizando modelos de lenguaje, que también están trabajando mucho en ese aspecto para incluirlo en Google Cloud. Como veis, son un montón de productos, un montón de combinaciones de los distintos productos, muchas maneras de aplicarlos dependiendo del caso de uso, y entonces está muy bien preparar la certificación, bueno, esta es mi opinión, porque ves todas las posibilidades que hay y un poquito cuándo aplicar cada cosa, cuándo utilizar cada producto, ¿no? De hecho, es que son tantas cosas que aunque no hay que cumplir ningún prerequisito para presentarse al examen, no hay que demostrar conocimientos más allá del propio examen, no hay que dar, en plan, decir sé esto, ni decirse Python ni nada, o sea, te dejan entrar sin pedirte nada. Sí que recomiendan desde Google tener 3 años de experiencia, incluyendo 1 manejando productos de Google Cloud, para que no nos perdamos básicamente en la interfaz. Pero vamos, que con todos los productos de Google Cloud que hay y con lo rápido que evolucionan, aparecen, desaparecen y especialmente cambian de nombre, porque ya os digo que os podéis pasar 1 año trabajando con Google Cloud y no haber tocado la mitad de productos sobre los que preguntan en la certificación. O sea que esto de los 3 años de experiencia y el año de experiencia con Google, pues es un poco así por decir algo, ¿no? Así que pues nada. Sí que es verdad que algo de los básicos del Machine Learning sí que hace falta saber, pero vamos, no os creáis que mucho más allá de las cosas que os cuento yo en este podcast, o sea, no hay que saber mucho más allá de lo que os puedo explicar yo aquí. Y bueno, por ejemplo, sí que recomiendan para empezar el Crash Course de Machine Learning que montan ellos mismos desde Google, que está bastante bien para empezar, es gratis y además también lo han actualizado hace poco pues para incluir todas estas cosas de inteligencia artificial generativa e inteligencia artificial responsable. Así que aunque no pretendáis sacaros la certificación ni nada, echadle un ojo a este curso, que os lo voy a dejar enlazado en las notas del programa, que igual os interesa. El curso este es lo mínimo que recomiendan saber de teoría de Machine Learning, ¿vale? Pero vamos, que no os asuste eso de la experiencia y tal, porque en la certificación también pedían lo mismo, en la certificación de ingeniería de datos, y yo tenía bastante menos experiencia y la saqué sin problemas, vaya. Entonces, vamos a suponer que hay alguien en la audiencia que se ha interesado por la certificación. Bueno, pues sabed que el examen solo está disponible en inglés, es lo único que hay, que es un examen tipo test, que esto ya lo he dicho antes, que son unas 50 o 60 preguntas que hay que responder en unas 2 horas, y ya os digo yo que es ajustado, o sea, hay que ir con buen ritmo, y presentarse al examen cuesta $200 más impuestos, que serían en España unos 220-230 aproximadamente euros. Luego el examen lo podéis hacer en vuestras casas tranquilamente o ir a un centro de exámenes, que tampoco es que haya muchísimos. En España pues hay lo típico Madrid, Barcelona, Alicante, también hay uno en Pamplona me parece, y de repente hay uno en Almendralejo, ¿por qué no? Y luego pues Buenos Aires hay, en Santiago de Chile también, en Ciudad de México, pues no, pilláis la idea, ¿no? No es que haya muchísimos en todas partes, pero en las ciudades principales suele haber. Pero vamos, ya os digo que se puede hacer en casa y vamos, tranquilamente.
Y yo entiendo que es un examen que va a ser muy parecido al de ingeniería de datos, que ya hice en su día, pero como no lo he hecho aún, pues ya os contaré cuando lo haga. Os voy a dejar el enlace al episodio del examen de ingeniería de datos, que ahí explico todo sobre el examen, lo que hay que hacer para inscribirse, los requisitos y también las cositas administrativas y lo que hay que tener preparado. Y yo entiendo que será lo mismo, o que será muy parecido. Y luego, para la preparación, yo personalmente he seguido la misma estrategia que con la certificación de ingeniería de datos, que me funcionó esa vez, así que espero que vuelva a funcionar, pero de momento no es una estrategia 100% probada. Así que, bueno, ya os contaré. Lo primero es que hay una maravillosa serie de cursos en Coursera diseñados por Google para esta certificación. Son 8 cursos y se supone que, según ellos, tardan unos 2-3 meses en terminar, suponiendo que le dedicáis unas 10 horas semanales. Y hacer los cursos cuesta 44 euros al mes. Yo la verdad es que me lo he tomado con la calma y ha habido temporadas de este año que he dejado este tema completamente aparcado. Pues no he tardado eso, he tardado más, porque lo estoy haciendo, como ya os digo, con calma. Pero vamos, que si os lo tomáis en serio le podéis dar unos 3, yo creo que casi 3 y pico meses a unas 10 horas semanales. Bueno, también obvio, depende de la soltura que tengáis con Google Cloud. Y luego hay también una guía de estudio, un libro para preparar la certificación que tiene preguntas de examen al final de cada capítulo, así que está bastante guay para además ir practicando y que yo ya me he leído diligentemente, esa parte ya la tengo hecha. De hecho, tenéis el resumen correspondiente en datos.ninja, que también os voy a dejar enlazado en las notas del programa. Y bueno, muy importante, hacer exámenes para ver el tipo de preguntas, para coger soltura a la hora de ir respondiendo rápido, porque ya os digo, las 2 horas pasan rapidísimo y no es que sobre tiempo. Y un remember del examen teórico de conducir y del examen de patrón profesional de embarcación de recreo, que es hacer test todo el rato. O sea, mucha práctica y coger mucha soltura para luego no quedarnos atascados. Así que nada, ya os contaré, deseadme suerte y si alguien también se está preparando, pues que me deje un comentario y nos animamos mutuamente. Y bueno, eso os cuento por hoy. Espero que os haya gustado el episodio y hayáis aprendido algo de valor. Como siempre, no olvidéis dejar un me gusta en iVoox, una valoración de 5 estrellas y algún comentario en Spotify, en Apple Podcast o donde quiera que estéis escuchando esto. Sobre todo, muchas gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio de un podcast ninja sobre Big Data. ¡Feliz semana y hasta el próximo episodio! Bueno, me voy a hacer unos test de la vida. ¡Chao!